Les decía que íbamos a estar hablando del tema de la sequía y aquí nos ponemos más serios. Es sin duda uno de los problemas de los que se viene hablando en esta época del año, particularmente ya hace rato. Comparativamente se parece a la del 2008, es sin duda la más importante de los últimos 46 años. Nosotros estamos con Daniel Díaz, ingeniero agrónomo y periodista agropecuario. Es editor de www.diasdecampo.com. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Bueno, es así, es la peor en los últimos 46 años. Es la peor y decías comparable a la del 2008. Hay dos diferencias respecto del 2008. A ver. Primero, el 2008 empezó en enero, este empezó en diciembre, empezó antes. Sí. Y en el 2008 los productores están mucho más líquidos que ahora. Aquí, ahora vienen como golpeados. Con problemas de trigo y de maíz de comercialización. En algunos casos tenían todavía la cosecha anterior en los silos, perdiendo calidad con un estado de ánimo, te imaginas, terrible. Sí. Porque el anticipo del impuesto a ganancias hay que pagarlo todos los meses, y las cuentas hay que pagarlas, y veían cómo su capital se estaba diluyendo. En este escenario pega la crisis La Niña, que ya se sabía que venía, pero todos los anticipados va a ser una Niña un poco más liviana que la del 2008. Sí. El gobierno, y esto es importante aclararlo, está poniendo una suerte de índice verde, que es qué visión tienen ellos de lo que está ocurriendo, que dicen que no es tan grave como la del 2008-2009, porque hay mucha más vegetación puesta que lo que había en ese entonces. ¿Por qué es importante? Porque este jueves el ministro de Agricultura, Yaguar, llama a la Comisión de Emergencia Agropecuaria. Si vos cerrás en el diagnóstico, seguramente las medidas que vas a tomar van a ser absolutamente diferentes. Sí. Estamos hablando de un piso de pérdida, porque esto es biología, no matemáticas, de un 30%. Significa que ya perdiste por lo menos de las 100 millones de toneladas, 30 millones de toneladas. Claro. Esto no solo le pega a las cuentas del productor, sino arriba a todo lo que sigue, que son los viajes que no se hacen, las ventas de tractores y maquinaria que no se hacen, las ventas de comercios que tampoco se hacen en los pueblos del interior. Y el otro aspecto, estamos hablando de agua. La falta de agua no solo es para los cultivos, hay muchos pueblos del interior que carecen de agua potable para el consumo humano. Por eso las medidas que en algún momento charlamos fuera de cámara, se necesitan políticas, claro, de Estado y de mediano y largo plazo. Hay cosas, digamos, que del 2008 a esta altura no se hicieron y se podrían haber hecho para llegar, digamos, no se puede ir contra la decisión del tiempo, la decisión de Dios sobre el tiempo, ¿no? Pero sí se puede preparar un terreno un poco mejor a aquel que va a sufrir el batacazo y además, digamos, eso se sabía que iba a venir un verano seco. Siempre y cuando vos y yo tengamos confianza. El gobierno del campo, después del enfrentamiento, nunca reconstituyó la confianza. Entonces, la presidenta dice, pero si a mí el 54% me avaló, ¿por qué tengo que cambiar las políticas? Y esto es cierto. Pero una parte de ese 54% también se la dio el campo. Después discutiremos, por supuesto, después discutiremos qué parte del campo, si eran productores o empleados, porque la verdad es que en venta de maquinaria, en venta de semillas, el año pasado fue récord. Ahora, incluso con este anuncio de La Niña, que iba a ser mucho más tónico, pero que se iba a presentar. El tema es cómo sigue la historia para adelante. La declaración de emergencia agropecuaria que ya se hizo en la provincia de Buenos Aires, cuando asume Yaguar y mantiene el equipo de Julián Domínguez, lo primero que hace es comunicarse con Arrieta, que es el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, que cualitativamente es muy importante por el peso que tiene, y dicen, monitoreemos diariamente. Sí. Ahora, del monitoreo diario a la declaración de emergencia te lleva un tiempo y los productores hoy están perdiendo y necesitan una respuesta clara para decir en el tema impositivo, miren, no se lo vamos a postdatar al año que viene, se lo vamos a condonar porque si vos perdiste la producción, ¿con qué voy a pagar? Y el año que viene, si vos simplemente prorrogás los impuestos, vas a estar en la presión de pagar los impuestos de ese año más los que no pagaste de este. Claro. Y en muchos casos no se puede, aun cuando más se quiere. Este negocio, que es el más competitivo de la Argentina, tiene dos valores que vos no manejás, precio y clima. Daniel, ¿qué es lo que el gobierno más trabajó desde el peor momento con el campo, allá por el tiempo de Cobos y el voto no positivo, hasta ahora? Fortaleció algunos aspectos y vos me vas a decir por qué de repente aquellos que se los veía más enfurecidos en su momento ahora han bajado el enojo en sus discursos, el nivel en lo discursivo. Digo, ¿qué fortaleció y qué dejó su curso, abandonó de algún modo para haber llegado a esta situación? Lo dijiste, el nivel discursivo, y esto tiene un solo hombre de éxito que es Julián Domínguez. Él
puso un equipo técnico importante, su viceministro Lorenzo Basso fue decano de Agronomía, tiene a Alejandro Lotti en Ganadería, tiene a Arturo Videla en Lechería, tiene a Oscar Solís en Agricultura, son técnicos que se mantienen hoy en los cargos. ¿Y qué hicieron? ¿Mejoraron el diálogo? Han mejorado el diálogo, por lo menos se han sentado a hablar, antes no podían ni sentarse a hablar. La cuestión es de fondo, ¿vos avanzás hacia algo? No, se acaba de anunciar algunas medidas en el cambio de comercio de trigo. Los productores estaban pidiendo, por favor, liberen el trigo y el maíz. El trigo lo han librado, entre comillas, porque mantienen el cupo, y el maíz te dicen en marzo. Todo eso es lo que los productores no pueden vender. Dicen, en este tema de la sequía, si a mí me dejabas vender, yo por lo menos tendría algo de plata para afrontar algunas cosas que tengo que afrontar. Gastos de salarios, gastos de gasoil, en fin, un montón de costos directos que sí o sí tenés que pagar. Esto no lo ha hecho porque el eje fundamental del gobierno se sigue manteniendo. Un ministro de Agricultura no es el que ejecuta las políticas agropecuarias, las tiene que discutir con el Ministerio de Economía y con el ministro y la Presidencia de la Nación, que va a tener, bueno, vamos para allá. Lo más importante de Yaguar es que mantuvo el equipo. Ahora, por ejemplo, en el tema de liberación de cupos no pertenece a Yaguar, es Guillermo Moreno. De hecho, se han reunido y lo han hecho público que en los cambios de comercialización va a estar Moreno y la FIP Echegaray. Que ellos primero dicen, ustedes en realidad tenemos sospecha de que hay mucha evasión, que seguramente habrá, no distinto a lo que ocurre en el resto de la economía. Claro. Ahora, ¿qué haces con aquellos que han perdido todo? Te dije un piso del 30, hay zonas donde está el 50 y Arrieta dice tenemos el 70% de nuestro territorio complicado. Y recordemos que el 75% del país es árido o semiárido. Estamos creciendo con un 25. Si te falta agua ese 25, es lo que ocurre. No vas a tener recursos. Digo, en esta mejora en el diálogo que tuvieron con las autoridades, se puede entender que haya distintas autoridades de lo que fue conocido como la mesa de enlace que hayan bajado absolutamente el nivel de confrontación con el gobierno. Ellos han decidido, después de la elección sobre todo, porque las primarias eran una señal, pero la elección fue contundente, dijimos, bueno, cambiemos la estrategia. Por eso permitió la llegada de la presidenta a Coninagro. ¿Te acordás que antes de las fiestas Cristina Fernández de Kirchner fue a Coninagro? También la idea era recibir al resto de las entidades. El ministro de Agricultura, Yaguar, sí ha recibido a todas, pero vos tenés una comisión de enlace en la que conviven intereses contrapuestos. Una cosa es la Federación Agraria, que hoy está haciendo 4 asambleas, en la provincia de Buenos Aires, en Junín, en Casilda, en Santa Fe, en Río Cuarto, en Córdoba y General Pico, y otra cosa es la rural. Claro. Cuando vos tenés que definir qué es el campo, ¿qué definís? ¿Un campesino en Santiago del Estero o un grupo argentino que está sembrando en Rusia? Que tiene un nivel de logística y de financiamiento. La mesa de enlace fue algo así como la alianza, para decirlo de algún modo. Se juntaron todos en un momento por algo, pero... Los diferentes en acción. Ahora, ¿cómo mantienes esos diferentes? Porque tenés que dar respuestas muy diferentes a cada uno. Y ahí es donde el gobierno todavía no avanza en la profundización de una verdadera política de Estado, que es lo que le necesita la Argentina. La Argentina será agroindustria, y ojo, agroindustria con un valor agregado, y no solo materia prima, o no surge, no termina de romper este esquema, ¿no? A ver, Daniel, vayamos a lo cotidiano en aquella persona que no pertenece al mundo del campo, pero sí consume los productos que nos vienen del campo. Entonces, ¿qué puede pasar este año producto de esta sequía? ¿Y qué puede pasar con los valores de aquellos productos que hoy por hoy no se pueden cosechar como se esperaba y con el resto, ¿no? Si nos vamos un poco a lo que es carne, a lo que es pollo, a lo que es... Porque también el tema de que la gente se va al pollo si el pollo es más barato, pero si el pollo aumenta y va al mismo valor de la carne, indudablemente entre el pollo y la carne, el argentino sigue eligiendo la carne. ¿Sabés cuál es el principal costo para producir 1 kilo de carne vacuna o 1 kilo de carne de pollo? ¿Cuánto? El alimento, el 80%. ¿El alimento qué es? Básicamente maíz. Y tenés un 30% o un 50% menos de maíz. Entonces vas a tener menos carne. Todo lo que sigue en ese eslabonamiento va a estar mucho más caro. Calculá que ya viene con un aumento del 2011, que viene con una inercia de aumento. Esto lo que va a ser mucho más fuerte. Estaban por anunciar el plan Pollo para Todos, de 4 pesos con 10 el kilo. ¿Con qué lo vas a sustentar? Claro, ¿con qué le vas a dar de comer a los pollos? No hay forma de sustituir el maíz por otras cosas que garanticen que te va a tener el mismo rendimiento. Es imposible en cuanto a ganancia. Entonces, ¿vos decís que vamos a tener faltante no solo de carne, sino también probablemente de pollo? Más caro. O más caro. Lo va a ser, el ajuste va a ser por precio, lo vas a tener más caro. De hecho, hoy lo tenés así, ¿eh? Cuando vos te mostraban que el impacto del precio del trigo, del kilo de trigo, sobre el kilo del pan era del 5 al 7%, significaba que todo el resto era cadena comercial. Ahora esa cadena comercial se queda sin la materia prima para traccionar. En condiciones normales, cuando dicen vamos a eliminar el subsidio, que lo decía antes el economista que estuvo contigo. Tombolini. Eliminamos lo que es harina y eliminamos lo que es pollos. Sí. Eliminás el subsidio. El Estado ahora se va a encontrar con menos ingresos
por lo tanto una medida racional, pero muchos menos ingresos. ¿Y ahora cómo vas a hacer? Todo se te encarece automáticamente. Esto sin el aprovechamiento de cada uno diciendo, si hay menos maíz, si yo lo tengo, te lo cobro 4 o 5 veces más, ¿no? Claro, claro. ¿Y lo que tiene que ver con la exportación? Y porque digo, si va a haber falta acá... No, el chiste que ¿se exportará menos? Porque, claro. Sí, se exportará menos ya, de antes, porque sí. Guillermo Moreno te decía, vos vas a exportar si garantizás que... volcás al mercado interno exactamente, tanto. Porque la ecuación tiene que ser neutra, ¿no? Sí. No puedo liberar dólares, no me puede quedar un resto en contra de dólares. Y esto no lo pueden hacer muchos empresarios. Por lo tanto, tenés problemas con tus clientes que ven que vos mantenés una actitud rara, por decirlo suavemente, en cuanto a temas de exportaciones, que es mediano y largo plazo. Y encima ahora con la seca, en Brasil tenés el centro norte que está inundado y el centro sur que está con una seca increíble. Entonces son efectos climáticos que a cualquier gobierno los complica. Imagínate mucho más acá cuando vos tenías una intervención sistemática del gobierno. Más allá de la necesidad del diálogo que tiene que haber, el gobierno ahora tiene que decidir a quién le va a otorgar o no la ayuda. ¿Y cómo haces? Es complicado, es complicado. Gracias, Daniel, por haber venido. Por un tema que seguramente va a seguir siendo tapa de los diarios de aquí a... Se va a seguir hablando de la seca probablemente en los próximos meses y después los aumentos, ¿no?, que van a impactar en el bolsillo de todos. Algo a lo que, una palabra a la que venimos acostumbrados, es como que nos están preparando, ¿no? Porque por ahora, pero se viene en marzo, se viene en marzo, se viene en marzo, con el comienzo de las clases. Bueno, disfrute de las vacaciones por ahora. Hacemos una pausa, ya venimos. Si te vas, se me va a hacer